queridos estudiantes. Estamos en la asignatura Psicología 1 y vamos a tratar el tema 1 que aborda la psicología como ciencia. Y dentro de esto, nuestra clase de hoy está dedicada a la categoría personalidad en la concepción dialéctico-materialista. Cuando ustedes analicen la bibliografía, se darán cuenta que existen diferentes posiciones teóricas en cuanto al estudio de la psicología. Precisamente depende este enfoque teórico del fundamento filosófico que tengan los diferentes autores. En las láminas aparecen los autores Sigmund Freud y Rogers, que habla que precisamente distinguieron las teorías del psicoanálisis y el humanismo. Nuestra posición filosófica es la dialéctica materialista y asumimos entonces la teoría psicológica histórico-cultural, cuyo máximo representante fue Lieb Semyonovich Vygotsky. Cuando abordamos estas posiciones filosóficas, surge una pregunta: ¿dónde se forma y se desarrolla la personalidad? Nosotros, desde nuestra concepción dialéctico-materialista y con el enfoque histórico-cultural, vemos que la personalidad se forma en la sociedad, en la interacción del hombre con su realidad, que es a través de la actividad del hombre en su relación con las demás personas, que es la comunicación. Precisamente el siguiente esquema aborda estas premisas de formación y desarrollo de la personalidad. Como ustedes pueden apreciar, la personalidad tiene un condicionamiento histórico-social, depende de las condiciones de vida y educación de cada persona. Esa es la fuente del desarrollo. Sin embargo, no podemos negar esas premisas biológicas que son el inicio, es decir, de esa formación de la personalidad, su organismo humano, su sistema nervioso, que le permite entonces al hombre inmerso en esa sociedad a través de dos procesos fundamentales: la actividad y la comunicación. Cuando hablamos de actividad nos estamos refiriendo a la relación del sujeto con su realidad, con los objetos que le rodean. Y cuando hablamos de comunicación nos referimos a la interacción entre los sujetos, las relaciones entre las personas. Entonces aquí tenemos todos los factores que inciden en el desarrollo de la personalidad, que se adquiere durante toda la vida. Y esa personalidad va atravesando diferentes momentos o etapas. Se reconoce desde el punto de vista psicológico una edad aproximada de inicio de esa formación, que es aproximadamente a los 3 años. Cuando los niños comienzan a tener la autoconciencia, se reconocen a sí mismos y a partir de ahí la personalidad se va desarrollando en el transcurso de la vida. Una pregunta muy importante: ¿quiénes poseen personalidad? Porque hemos estado hablando, bueno, la misma palabra, la etimología de la palabra nos lo está diciendo, son personas. Las imágenes nos muestran personalidades célebres, famosas en los diferentes ámbitos de la cultura. Sin embargo, no son solo ellas poseen personalidad. La personalidad es una categoría inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos personalidad. Es precisamente esta categoría psicológica la que nos distingue, la que nos hace diferente de los demás y las que nos permiten regular nuestra conducta y regular nuestro comportamiento. Cuando hablamos de personalidad, bueno, hay muchas definiciones de personalidad, hay muchos autores. Nosotros les mostramos algunos de los más representativos en Cuba que han investigado y estudiado esta categoría psicológica. Y por lo tanto, que todos ellos los une algo, que es el fundamento filosófico dialéctico materialista. Por lo tanto, entonces vamos a ver algunos aspectos que distinguen a la personalidad como categoría psicológica. Y ahí están en la pantalla esos elementos. ¿Qué significa? Que es una realidad subjetiva. Significa que no es palpable, no es tocable, no es medible. Sin embargo, su contenido es la realidad objetiva, el mundo que nos rodea, el contexto en que la persona se desarrolla y se desenvuelve. Cuando hablamos de reflejo y construcción, estamos hablando que es un reflejo porque es una imagen de ese mundo real, pero se va construyendo día a día a través de todos los contextos, a través de la actividad y la comunicación en la que nos estamos desenvolviendo día a día. Una característica esencial y primordial es el de poder regular y autorregular el comportamiento humano. ¿Qué significa regular nuestra conducta? Significa saber cómo actuamos en cada momento, ser conscientes de la realidad que nos toca vivir, tomar decisiones. Esas decisiones las podemos tomar porque somos activos, transformadores del medio y de nuestra realidad y porque somos conscientes de esa realidad. Esta es la característica esencial que no debe faltar nunca en una definición de personalidad. Tenemos como ejemplo de esto la selección de la pareja, la selección de la profesión, el cambiar de trabajo. Es decir, hay muchos elementos que nos implican tomas de decisiones importantes en la vida. Ahora bien, muy unida a esta característica está
La unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Cuando hablamos de la unidad de lo afectivo y cognitivo, estamos hablando de los componentes que nos permiten conocer esa realidad. En el plano cognitivo, tener ideas, tener conceptos, tener reflexiones de esa realidad que nos rodea. Y cuando hablamos en los componentes afectivos, estamos hablando de los componentes que nos permiten vivenciar esa realidad, sentirla afectivamente, que eso está movido por nuestras necesidades, por nuestros motivos. Y en esta relación dialéctica es que precisamente podemos ejercer nuestra función reguladora, tomar decisiones y actuar en consecuencia en nuestro contexto de actuación. Ahora vemos otros elementos en la pantalla, que el núcleo de esta personalidad son las necesidades y los motivos. Las necesidades y los motivos son los que nos impulsan a actuar, los que nos dan la fuerza emocional, si se quiere, para poder actuar en la vida, ¿no? Esto está muy unido a los elementos, ya vimos con la anterior, a los elementos cognitivos, a las reflexiones que hacemos de nuestra vida. Y esto es lo que nos permite entonces trazarnos planes y proyectos futuros y luchar. Es lo más importante, es decir, día a día trabajar en nuestro acontecer diario por lograr esos propósitos, esas metas que nos hemos propuesto. Por eso constituyen el núcleo de la personalidad. Otro elemento es la autodeterminación de la persona. ¿Qué significa esto? Que independientemente de que el sujeto se orienta conscientemente en su realidad, en su contexto, es capaz de autodeterminarse, de decidir y tener cierta independencia, su personalidad, de las influencias externas que están actuando sobre él. Y no menos importante, aunque sea el último, es el carácter singular e irrepetible. Esta es la característica que nos distingue, que nos diferencia de los demás. Es una característica que es la característica de la individualidad. Nos hace diferentes, únicos e irrepetibles. Y se aprecia hasta en los gemelos idénticos. Bueno, después de haber abordado estos rasgos distintivos, tenemos que llegar a una definición. Ya les dije que hay muchas en los diferentes autores, pero hemos asumido la de Laura Domínguez, que plantea que es el nivel superior de integración de los contenidos y funciones de la subjetividad humana. Y cuando hablamos de la personalidad, tenemos que hablar de los contenidos y de la función. Ahí en la pantalla aparecen reflejados los contenidos de la personalidad, pero ahí no vamos a hacer mucho énfasis, eso va a quedar para el estudio independiente porque va a ser el contenido de la asignatura psicología de aquí en lo adelante. Por lo tanto, ya les estamos recomendando que pueden trabajar en eso en la bibliografía. Ahora bien, hablábamos de lo funcional. Bueno, hay determinados indicadores para medir cómo funciona cómo realizamos esa regulación de nuestra persona, de nuestra actividad. Ahí están los elementos. Cuando hablamos de flexibilidad es poder tomar diferentes variantes, diferentes alternativas, movernos con determinada flexibilidad en la realidad que nos circunda. Cuando hablamos de proyección futura, estamos hablando de que el hombre se tiene que proyectar a largo plazo, es decir, establecer metas y propósitos más hacia adelante, y mientras más a largo plazo sean, mayor ejerce esa función reguladora. La capacidad de reestructurar el campo de acción es que la vida es compleja, aparecen eventos, situaciones, diferentes contextos que pueden a veces mover, es decir, influir en nuestras decisiones, y somos capaces, cuando tenemos la flexibilidad, de reestructurar ese campo y cambiar nuestras decisiones y cambiar nuestros estilos y poder perfeccionarnos incluso como personalidad. Todo esto tiene que estar mediado en todo momento por las operaciones cognitivas, es decir, por la reflexión, por el análisis, la comprensión de todo lo que estamos haciendo, entender, ser conscientes de esa realidad y de nosotros mismos. Y no menos importante para mí es la voluntad, es decir, que todo esto para lograr nuestras metas, nuestros planes futuros, es imprescindible ejercer una fuerza volitiva, vencer obstáculos, porque la vida está llena de ellos a lo largo de todo nuestro transcurso vital. Cuando analizamos entonces la relación entre contenido y función, entonces estamos en presencia de una personalidad madura. Y es precisamente en la lámina donde aparecen los rasgos que distinguen a una personalidad madura. Fíjense que ahí se aprecia en esa lámina la unidad de lo afectivo y lo cognitivo. Está la concepción del mundo, la autovaloración adecuada y sobre todo los planes y futuros, es decir, los planes y proyectos para la vida futura. Son elementos que distinguen a una personalidad madura. Bueno, hasta aquí han sido los contenidos. Nosotros esperamos que estos contenidos le hayan servido a ustedes para mejorar en su actuación personal y profesional. Y que estos contenidos de personalidad les sirvan para hacer autorreflexiones diarias de su vida, de su personalidad, y los ayude a tomar las decisiones adecuadas en cada momento de su vida. Por lo tanto, solo me queda agradecerles la atención que me han prestado y recomendarles que lean e investiguen los contenidos de la personalidad,
que aparecen en el capítulo 3 del libro La personalidad, su diagnóstico y su desarrollo. Muchas gracias.